revelado el secreto oculto de una relación, el grito que transformó un hogar en 12 minutos. Sofía, con su abrigo ajustado y la mirada fija en el horizonte de la Ciudad de México, se sentía atrapada entre dos mundos, el de su éxito profesional como abogada de derechos humanos y el de la soledad que la envolvía en su casa de adobe. A sus 28 años, había alcanzado logros que muchas solo podrían soñar, pero esto no mitigaba la culpa que la oprimía. Cada día al regresar a su hogar, sentía como una sombra pesaba sobre su corazón, recordándole que el precio de su ambición había sido la desconexión con su madre, Ana. Ana había trabajado incansablemente en una lavandería del barrio, con sus manos desgastadas y una mirada que a menudo denunciaba un cansancio profundo. Sofía dudaba si su madre alguna vez podría entender que sus noches de estudio y vehemencia por la justicia eran un intento de honrar el sacrificio de una vida entera. Pero, al mismo tiempo, cada logro parecía envenenar su relación. Ella se preguntaba si, en su búsqueda de un futuro brillante, había olvidado el pasado de su madre y sus propios orígenes. Mientras revisaba una carpeta de casos en la oficina de un viejo amigo, Sofía se encontró con su mentor, un abogado de vasta experiencia que la había guiado en sus inicios. Él, con su voz pausada y profunda, le habló de la importancia de no olvidar sus raíces y de la necesidad de expresar sus emociones. No dejes que la historia de tu madre te hunda. Es tu vida, Sofía, le dijo. Las palabras resonaron en su mente, despertando en ella una determinación latente. La conversación la hizo cuestionar si había llegado el momento de abrirse con Ana, de hablar sobre el dolor compartido que ambas llevaban como un peso insoportable. Esa noche, una tormenta se desató en la ciudad. Los truenos retumbaban y la lluvia caía con furia sobre el tejado. Sofía sentía que la atmósfera de su hogar se tornaba pesada. Justo cuando se acomodaba en el sillón, un grito desgarrador rompió la calma. Era la voz de su madre, un eco de angustia y frustración, que retumbaba en las paredes. Con el corazón en un puño, corrió hacia la sala. Lo que encontró fue devastador. Ana estaba de rodillas, rodeada de recuerdos, fotos gastadas que hablaban de un pasado que ambas habían decidido ignorar. Sofía la miró, paralizada, mientras su madre lloraba, confesando secretos que nunca antes habían salido a la luz. No fueron en vano mis sacrificios, dijo Ana entre sollozos, pero mi pasado siempre me ha seguido. Hice todo esto por ti, y ahora no sé si realmente lo logré. Cada palabra de su madre era una puñalada directa en el alma de Sofía, quien se sentía atrapada entre el deber y el deseo de ser la hija que su madre merecía. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Sofía sintió que su mundo se desmoronaba. El grito que había resonado había destapado no solo las emociones de su madre, sino también las propias. En ese momento crítico, su mente se volvía un torbellino de pensamientos contradictorios, de deseos de comprender, de sentir. La urgencia por romper el ciclo del sufrimiento se manifestaba en cada palabra ahogada en su garganta. Las lágrimas y los anhelos compartidos parecían forjar una conexión hasta entonces impensable. La pregunta latente en el aire fue clara: ¿será suficiente esta revelación para sanar las heridas del pasado? La historia de su familia aún estaba por escribirse, y el camino hacia la reconciliación solo comenzaba. La luz temblorosa de la lámpara iluminaba el rostro de Sofía, marcando las sombras de angustia que se americanizaban en una casa que, de súbito, se sentía tan ajena. Estaba en el umbral de tomar una decisión monumental. Sabía que tenía que abordar no solo los secretos de su madre, sino también los suyos. Las palabras de su mentor hacía eco en su mente, desdibujando las fronteras que ella misma había establecido entre su vida profesional y personal. Era el momento de confrontar su verdad, de desatar las cadenas que la mantenían cautiva de una imagen idealizada. ¿Por qué no me dijiste nada antes?, le preguntó Sofía a Ana, mientras se arrodillaba a su lado, sintiendo el peso de todas las palabras no dichas. Su madre, entre sollozos, comenzó a narrar historias ocultas, momentos de sacrificio y desesperación que habían permanecido enterrados bajo la rutina diaria. Sofía escuchaba, absorbiendo cada relato, como si fueran piezas de un rompecabezas que finalmente comenzaba a cobrar sentido.
Se dio cuenta de que muchos de sus propios miedos estaban intrínsecamente ligados a la lucha de Ana. Mientras su madre hablaba, la abogada comenzaba a visualizar su futuro. En lugar de sentirse asfixiada por la presión de sobresalir, podría hallar el significado de su vida al ser fiel a sí misma y a sus raíces. Había un camino que se desdibujaba ante sus ojos, una nueva perspectiva que combinaba su pasión por la justicia y el deseo de conectar con quien había sido su primer ícono, su madre. Era en este acto de vulnerabilidad donde comenzó a entender la verdadera esencia de su vocación. La ley podía ser un puente, no solo para defender a los demás, sino también para sanar su propia relación. No es solo de mí, mamá. Nunca pensé que tu dolor tuviera un rostro, confesó Sofía, observando cómo, poco a poco, las lágrimas de Ana comenzaban a transformarse en un brillo de esperanza. Sin embargo, la revelación de esos momentos de sufrimiento no estaba exenta de miedo. Sofía se dio cuenta de que la lucha no había terminado, ahora enfrentaba el dilema de cómo canalizar esta fuerza renovada en su vida profesional. Poco a poco, vislumbraba la posibilidad de utilizar su carrera para hacer resonar las historias de las personas que, como su madre, habían sido silenciadas. Sintió una oleada de determinación, aunque también de incertidumbre. Durante días, se dedicó a investigar casos, proyectos y comunidades que necesitaban atención. Con cada nuevo estudio, crecía la convicción de que no podía solo ser una observadora pasiva del sufrimiento ajeno. En su mente se fraguaba una estrategia, una serie de talleres gratuitos de derechos humanos que ofrecería en su barrio, un espacio donde las mujeres pudieran compartir sus historias, liberar añoranzas y, de alguna forma, aprender a reclamar su voz. Mientras tejía estos planes, un mensaje inesperado llegó a su teléfono. Fue de uno de sus colegas más influyentes de la Asociación de Derechos Humanos donde trabajaba. Sofía, necesitamos tu apoyo en una causa urgente, decía el mensaje. Tras leerlo, el corazón de Sofía se aceleró, pero su mente también se llenó de dudas. Se encontraba al borde de un nuevo compromiso, no solo con su carrera, sino con sus propias convicciones. La decisión no sería fácil. Había llegado el momento de enfrentar su vocación con la relevancia de su vida personal. Pero, ¿podría equilibrar ambos mundos? La pregunta latente persistía. Al asumir este nuevo reto, ¿estaría preparada para contestar los gritos de aquellos que, como Ana, habían callado? Sofía respiró profundamente, sintiendo el peso de la historia sobre sus hombros. Al final del día, la lucha por su voz, la de su madre y la de tantas más estaba en juego. ¿Aceptaría el reto o se quedaría en la sombra de sus propios temores? La tormenta no había hecho más que empezar. El mensaje sobre la causa urgente resonaba en la mente de Sofía mientras la tensión en su pecho se hacía palpable. Había un camino marcado ante ella, pero lo que le resultaba más complicado era el momento de decidir. A su alrededor, la casa todavía reflejaba la confrontación emocional con su madre, una habitación impregnada de verdades ocultas y nuevas promesas. Pero Sofía sabía que la resolución de su corazón no podría nublar su juicio profesional. Aún con el dispositivo en la mano, se sintió atrapada entre su papel como abogada de derechos humanos y su deseo de ayudar a su madre a romper el ciclo del dolor que habían compartido. Cada clic de su computadora se convertía en un recordatorio del compromiso que había asumido al entrar en el mundo del derecho. La historia que había escuchado de Ana iluminaba su propósito, pero también la impulsaba hacia un riesgo que podría comprometer tanto su carrera como sus emociones. Los días siguientes estuvieron marcados por una constante reflexión. Se sumergió en el trabajo, analizando los casos y las injusticias a las que se enfrentaban las comunidades marginadas. Mientras elaboraba los planes para sus talleres, crecía en ella una inquietud. ¿Realmente estaba equipada para liderar un espacio de sanación y activismo, cuando aún luchaba con las sombras de su propia historia familiar? Era un dilema que invadía cada rincón de su mente. Sofía se reunía con colegas para discutir la causa en la que necesitaban su apoyo. El compromiso era claro, pero al conectarse, experimentó una incomodidad que la llevó a cuestionar su autenticidad en el ámbito profesional. Se dio cuenta de que su voz, una herramienta poderosa, aún no había alcanzado su verdadero potencial. De vuelta en casa, las conversaciones con Ana comenzaban a resonar en su pensamiento. Lo que necesitaba era un enfoque que combinara su amor por el derecho con la intención de sanar. Cada historia de injusticia que estudiaba alimentaba su pasión por ser un agente de cambio. Era hora de plasmar su convicción en acciones efectivas y tangibles. Así fue como decidió dar un paso audaz, llamaría a su colega y aceptaría el desafío que le había planteado. La causa involucraba un caso que resonaba profundamente con su propio conflicto, la defensa de una mujer que había sido víctima de violencia doméstica.
Sofía experimentó un torrente de emociones, ansias y temores entrelazados. Podría estar del lado de una víctima y al mismo tiempo poner en práctica su teoría sobre la sanación a través de la voz. A medida que planificaba su intervención, se preguntó cómo podría compartir esta experiencia sin perderse a sí misma en el proceso. ¿Cómo evitaría que el peso de las experiencias ajenas aplastara su ya frágil humanidad? Sabía que algunos días sería más difícil que otros, pero el desafío la empujaba a un nivel de conexión emocional que podría ser enriquecedor. Al abordar el caso, se dio cuenta de que la experiencia de su madre se entrelazaba con cada estrategia que pensaba desarrollar. Sofía comenzó a escribir notas, delineando no solo argumentos legales sino también la esencia humana detrás de cada documento. Esa conexión la mantuvo centrada en su misión. Con cada palabra, podía sentir cómo sus propios temores se transformaban en determinación, fluyendo de sus manos hacia el papel. Finalmente, en una reunión crucial con sus colegas, la conversación giró en torno a la importancia de escuchar. Sofía escuchó atentamente, captando la esencia de cada preocupación. La empatía emergía como su mayor fortaleza y se dio cuenta de que no estaba sola. Aquellos hombres y mujeres ya habían enfrentado sus propios monstruos. Mientras la emoción la invadía, Sofía sabía que un cambio trascendental estaba por llegar. La conexión que había anhelado construir entre su historia y su carrera finalmente parecía posible. Pero justo cuando pensaba que había encontrado su camino, recibió un mensaje de texto que hizo que todos sus sentimientos se tambalearan. Sofía, necesitamos hablar de la mujer del caso. Hay información que cambió todo. La incertidumbre comenzó a envolverla de nuevo. ¿Qué nuevo secreto estaba a punto de salir a la luz? La batalla apenas había comenzado. Sofía sintió como el aire se volvía pesado tras recibir el mensaje. ¿Qué podría ser tan crucial que mereciera un comentario tan inquietante? Su mente se llenó de especulaciones que la empujaban al límite. Enfrentarse a secretos, especialmente relacionados con el caso que tan profundamente la tocaba, la sumía en un abismo de ansiedad. Pero tenía un papel que desempeñar, y eso la obligaba a mantener la compostura. Podía imaginar los rostros de sus colegas, su deseo de avanzar en el caso y la falta de certeza que flotaba en la sala. Sofía concedió un suspiro profundo antes de contestar. La necesidad de actuar rápidamente era palpable, una presión que la llevó a organizar una reunión de emergencia en su despacho. El clima de la conversación se tornó más serio cuando sus colegas comenzaron a llegar. Sofía se hizo cargo, eligiendo sus palabras con cuidado. Tenemos un nuevo ángulo sobre el caso, anunció tratando de proyectar seguridad. Sin embargo, detrás de esa imagen se encontraba la tormenta de emociones personales y profesionales. Sus colegas compartieron su inquietud, preguntando por el rumbo que tomaría la defensa a partir de esta nueva información. Un peso abrumador se posó sobre sus hombros, pero al mismo tiempo, la chispa de la adrenalina la empujaba hacia adelante. Mientras hablaban, Sofía se dio cuenta de que el secreto que habían mencionado podría ser tanto una bendición como una carga. Sin embargo, cada respuesta generada por el equipo creaba nuevas oportunidades de exploración, fortaleciendo su convicción de que el trabajo en conjunto era su mejor recurso. Por su mente pasaron una serie de estrategias, hackeos emocionales que podrían transformar la narrativa del caso. Desde las primeras palabras habladas hasta su interpretación, cada elemento podía ser crucial. Esa noche, después de un largo día, Sofía regresó a casa sintiéndose desgastada pero extrañamente revitalizada. La energía que se generaba al enfrentar las verdades difíciles la comenzaba a reconfortar. En su interior, hallaba pequeños destellos de valentía, eso la empujaba a seguir desentrañando la complejidad del caso. Al sentarse con su laptop, inhibida en la penumbra, encendió su compú y reflexionó sobre las relaciones, la de su madre y su padre, la de ella con su madre, y finalmente, la de la mujer a la que defendía. Era fundamental no solo entender el contexto legal, sino también conectar genuinamente con las experiencias emocionales que podrían ser el hilo conductor para la defensa. En su mente germinó una idea: relatar la historia de su cliente no solo como un caso más en la corte, sino como un relato de sobrevivencia que podría llegar a tocar no solo a los jueces, sino también al jurado. Con cada palabra que tecleaba, crecían en ella la certeza y la intención de ofrecer no solo defensa legal, sino un espacio donde la voz de su cliente se sintiera valorada. Sofía comenzó a pensar en cómo podría convertir sus inseguridades en un relato de fortaleza, cómo sus propias vulnerabilidades podían resonar con la de la mujer a la que ayudaba. Nuevamente, recorría el dilema interno: ¿podría salvar a otros sin salvarse a sí misma primero? Mientras desarrollaba su propuesta de forma precisa, un pequeño destello de claridad apareció en su mente.
Este caso no solo representaba su crecimiento profesional, era también el camino para reconciliar su pasado con su presente. Así, de las sombras de la duda, emergió la determinación de que cada paso que tomara sería una declaración de su propio proceso. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de entregar el documento finalizado, sonó su teléfono. Era un mensaje de uno de sus colegas: Sofía, hay algo más que debemos discutir sobre el nuevo secreto. Puede cambiar todo. La inquietud se instaló de nuevo en su pecho. ¿Qué otra revelación se avecinaba? Mientras su corazón latía con fuerza y su mente giraba en torno a posibles consecuencias, se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Cada decisión que tomara ahora podría tener profundas repercusiones. Estaba dispuesta a enfrentar lo que vendría, sabiendo que sus elecciones definían no solo el resultado del caso, sino también su propia sanación. El tiempo estaba corriendo, y la respuesta aún parecía distante. Sofía se despertó en la madrugada, una mezcla de nerviosismo y determinación corría por sus venas. El mensaje de su colega retumbaba en su mente como un eco inquietante. El secreto aún latente parecía casi tangible, una sombra que no la dejaría en paz hasta que decidiera enfrentarlo. Era un momento decisivo, pudo sentir que su vida y su carrera no volverían a ser las mismas después de ese día. Mientras se preparaba para salir, repasó mentalmente los argumentos que había esbozado la noche anterior. Había decidido enfocar la narrativa en la vulnerabilidad y la resiliencia de su cliente, pero ahora ese enfoque podía estar en peligro. ¿Y si el secreto que revelaría su colega reconfiguraba por completo la dirección del caso? Sus pensamientos se desbordaban en un flujo constante de preguntas que, en lugar de encontrar respuestas, la sumergían aún más en la incertidumbre. Al llegar a la oficina, el ambiente estaba cargado de sutil tensión. Sus colegas la recibieron con miradas que variaban entre ansiosas y expectantes. No había tiempo para la incertidumbre, así que Sofía se plantó frente a ellos con una confianza renovada. No podemos permitir que un secreto nos detenga. Si es verdad que puede cambiar todo, debemos estar listos para transformarlo en nuestra ventaja, proclamó, sintiendo cómo su convicción se disipaba en el aire frío de la sala. El posterior encuentro llevó a la revelación que temía. Uno de sus compañeros, con un rostro serio, deslizó un documento sobre la mesa. Esto es lo que hemos averiguado sobre el pasado de la mujer a la que defendemos. Hay detalles que pueden ser clave. Mientras escaneaba el contenido, un horroroso giro comenzó a tomar forma. La mujer había estado involucrada en una situación de abuso que los constantes estragos de su vida habían mantenido oculta. Esa verdad no solo aportaba una nueva dimensión a su defensa, sino que la contaba como un aviso sobre su propia lucha interna. La carga emocional casi la sofocó. No podía separarse de la historia de su cliente, de hecho, se sentía la protagonista de un cuento trágico. Sofía se dio cuenta de que debía adoptar un enfoque diferente. Era crucial no solo exponer esa verdad, sino presentarla como un grito de liberación, una historia con más matices. Finalmente, enfrentarse a su propio pasado se volvía esencial en esa narrativa. Con la inminente presión de la corte sobre ella, la claridad llegó como un torrente de nuevas ideas. Sofía entendió que su propio viaje personal, los retos que había enfrentado, la conexión complicada con su madre, y la lucha por la autoaceptación podrían entrelazarse con la historia de su cliente. De repente, se sintió empoderada. Podía contar su historia de manera auténtica y poderosa, dando voz a las víctimas que siempre habían estado en las sombras. Durante la reunión, su entusiasmo y su enfoque renovados despertaron la pasión en el resto del equipo. Juntos comenzaron a esbozar una estrategia que no solo abogaba por la defensa legal, sino que resonaba emocionalmente con el jurado. Sofía sintió el fuego en su interior avivarse. Cada palabra, cada testimonio que se proyectaban se convirtieron en manifestaciones de su propia lucha. Sin embargo, mientras se sumergía en el intenso trabajo en equipo, un nuevo mensaje llegó a su teléfono, esta vez un recordatorio de que el juicio se acercaba. Como un desvío inesperado, un dilema moral se abrió ante ella: utilizar el dolor de su cliente como un medio para la victoria ante la corte, o buscar una verdad que, aunque templada por el sufrimiento, pudiera ofrecer redención. Su corazón se oprimió al confrontar este dilema. ¿Hasta qué punto era dispuesta a ir? La línea entre defender a su cliente y proteger su integridad personal se desdibujaba rápidamente. Mientras luchaba por encontrar la respuesta que le diera paz, Sofía se dio cuenta de que la transformación no solo estaba en su cliente, sino que debía ocurrir en ella misma. Se atrevería a dar ese paso hacia la verdad, cargando el peso de las historias que nunca había querido contar.
La respuesta permanecía borrosa en su mente, pero el tiempo se agotaba y la presión la empujaba a decidir. Su determinación fue interrumpida de nuevo por un correo de su colega. Sofía, necesitamos hablar. Hay implicaciones más profundas de lo que encontramos. La adrenalina comenzó a correr por su sistema nuevamente, con la inquietud de que aquel mensaje pudiera cambiarlo todo. ¿Qué nuevo secreto revelaría su colega? Aquello era solo el comienzo de un camino que se estaba formando ante ella, lleno de sorpresas y decisiones que cambiarían su vida para siempre. ¿Estaba lista para dar ese paso y descubrir hasta dónde la llevaría? El aire en la oficina se volvió frío tras la llegada del mensaje de su colega, y Sofía sintió como un escalofrío le recorría la espalda. La expectativa de recibir noticias relevantes se convertía rápidamente en un nudo inquietante en su estómago. Mientras sus compañeros discutían la estrategia, su mente divagaba entre el temor a lo desconocido y la firme decisión de enfrentarlo. La idea del juicio inminente comenzaba a pesar más en su pecho. Cada día que pasaba era un recordatorio del tiempo limitado que tenía para moldear una narrativa no solo basada en hechos, sino impregnada de emociones genuinas. Era necesario que su historia y la de su cliente se fusionaran no solo como una técnica de defensa, sino como un testimonio de la lucha constante que ambas habían atravesado. Los informes sobre el pasado de su clienta eran reveladores, pero también desestabilizadores. Sofía se dio cuenta de que debía organizar sus pensamientos, separar el caos emocional que sentía de los argumentos que deseaba presentar. Comenzó a escribir en su cuaderno, tratando de descifrar patrones en la vida de su cliente que resonaran con su propia experiencia. La conexión entre sus historias parecía inevitable. Con cada palabra que anotaba, las verdades se hacían más claras, y empezó a sentir que el dolor compartido no era solo un estigma, sino una fuente de fortaleza. Decidida a dar luz a esos matices, buscó un momento a solas en una sala de conferencia vacía. Allí, respiró hondo y cerró los ojos, queriendo visualizar la historia que necesitaba contar. En su mente, imágenes de su infancia se entrelazaban con las experiencias de su clienta. La vulnerabilidad era un hilo común, un recordatorio de que ambas habían luchado en la penumbra, tratando de salir a la superficie en momentos de asfixiante desesperación. Sin embargo, su momento de introspección fue interrumpido por el sonido del timbre de un correo en su teléfono. Aquel mensaje no era el que había esperado. Era su madre, con un asunto tenso que podía reabrir viejas heridas. Sofía, necesitamos hablar. Hay cosas que aún no conoces de nuestra historia. Una vez más, se encontró atrapada entre su deber profesional y un pasado que parecía negarse a quedar atrás. La mención del secreto familiar que había prometido dejar en el olvido la hizo cuestionarse profundamente. ¿Cómo podía afrontar el relato personal de su clienta sin confrontar sus propios fantasmas? La idea de abrir la caja de Pandora de su historia familiar la aterrorizaba, pero el juicio estaba cada vez más cerca, y la urgencia por entender su propia narrativa se volvía palpable. Esa noche, mientras todos se preparaban para irse, Sofía se sentó en su escritorio con una taza de café. Las palabras de su madre resonaban en su mente. ¿Qué tan valiente puedes ser, Sofía? ¿Observarás tu dolor como lo que te define, o lo utilizarás como el combustible que te haga avanzar? Se dio cuenta de que reunir coraje no era solo una cuestión de profesionalismo, sino también un acto de autoliberación. Necesitaba ser honesta consigo misma antes de serlo con los demás. El día del juicio se acercaba rápidamente. Reflexionó sobre cómo podría utilizar su historia para conectar con el jurado, pero también sabía que no podía hacerlo sin enfrentar sus propios miedos. Entonces, con determinación, pulsó la tecla enviar en respuesta a su madre: estoy lista para escuchar. La decisión de enfrentar su pasado era el primer paso hacia una transformación profunda, no solo en su vida profesional, sino en su búsqueda de autoconocimiento, pero en cuanto soltó el teléfono, sintió la misma inquietud crecer. ¿Sería suficiente esta revelación personal para preparar el juicio? Su mente estaba en guerra con la idea de que, al abrirse, podría dar al jurado no solo un caso, sino también una razón para empatizar. Mientras la noche avanzaba, una notificación surgió en su pantalla, esta vez de su colega. Sofía, creo que deberías conocer más sobre el secreto. Es más grande de lo que pensábamos. La tensión aumentó en su interior, sabiendo que lo que estaba a punto de descubrir podría cambiar radicalmente su enfoque, pero también, quizás, su vida. ¿Podría la verdad ser la salvación que necesitaba, o una carga más que llevar? El sonido del timbre interrumpió sus pensamientos, resonando en la habitación vacía como un eco de lo que estaba por venir. Sofía miró su teléfono, ansiosa, y descubrió que la notificación provenía de un archivo adjunto que su colega había enviado.
Es más grande de lo que pensábamos, insistía el mensaje. Con un leve temblor en las manos, abrió el archivo y se encontró con un ligero atisbo de luz en su oscuridad. Las palabras flotaban antes de tomar forma, en cada línea, una revelación. La historia que se desplegaba ante ella incluía detalles sobre su cliente que no había imaginado. Un antiguo trauma había marcado profundamente la vida de aquella mujer, eventos que resonaban con su propia vulnerabilidad. Sofía se sintió abrumada por la conexión que había hecho. Una hoja en blanco se presentaba frente a ella, así como la oportunidad de entender quién era realmente su clienta. Lo que había dado por sentado como coincidencia se tornaba en una sinfonía de experiencias compartidas. Era el momento de armar un puente entre la vida de ambas. Mientras seguía leyendo, las palabras adquirían un peso emocional. No era solo un caso, se tornó en una misión. Pero el nudo en su estómago no desapareció. Conocía el poder de la empatía, pero también era consciente de su vulnerabilidad. Al mirar el reloj, se dio cuenta de que cada minuto perdido era un paso más cerca del juicio. Las manos que escribían en su cuaderno adquirieron una nueva velocidad, cada pregunta y cada anhelo de comprensión orquestando su defensa. Inmersa en su serie de pensamientos, se dio cuenta de que a veces lo que se necesita es lo que tememos enfrentar. La historia de la clienta se sentía como un reflejo distorsionado de su propia vida y, sin embargo, había un hilo de esperanza que brillaba en medio de la confusión. La revelación del secreto no solo debía ser un relato sobre ellas dos, debía contar su propia transformación. Pasar de la incertidumbre al coraje, confrontando no solo a las personas en la sala del juicio, sino a la persona que había estado evitando en el espejo. Un susurro interno la impulsó a organizar una reunión improvisada con su equipo. En el fondo de su mente, pensaba que si lograba inspirar a sus colegas con este nuevo enfoque, también podría reanimar su propio espíritu. Al comunicar su narrativa renovada, notó cómo las miradas se centraban en ella con una mezcla de respeto y curiosidad. Sofía sabía que saldría de su zona de confort, pero el riesgo era necesario para convertir su vulnerabilidad en una fortaleza. 10 minutos más tarde, los miembros de su equipo se mostraban más entusiastas, preparados para contribuir con ideas que podrían integrar experiencias personales en su estrategia de defensa. La sala se llenó de energía creativa. Sofía se percató de cómo la historia que había comenzado como un peso se transformaba en un vehículo para la conexión. Por primera vez, podía sentir cómo sus propios recuerdos y emociones se entrelazaban para formar un tejido que podría cambiar el curso del juicio. Sin embargo, las sombras de su pasado continuaban acechando. La verdad oculta de su propia historia parecía un eco distante, aún sin explorar. Mientras el grupo continuaba ideando soluciones, un mensaje de su madre resonó nuevamente en su mente. Esa verdad puede cambiar todo, Sofía. El eco de sus consejos se arrastraba detrás de cada decisión que tomaba, con el peso de la revelación sobre la clienta a cuestas y su propio pasado a punto de desvelarse. Un nuevo sentido de determinación tomó fuerza en su interior. Sabía que debía afrontar ambos frentes, conectar su historia y sanarse en el proceso. Mientras el caos se serenaba parcialmente en su mente, una nueva notificación apareció en la pantalla de su portátil. Sofía, tienes que escucharme. Hay algo más que necesitas saber sobre ese secreto. La tensión se apoderó de su ser. Este nuevo descubrimiento prometía ser el desafío final que temía, pero también una puerta a nuevas posibilidades. ¿Estaba realmente lista para enfrentar lo que estaba a punto de descubrir? El momento de la verdad se acercaba más rápido de lo que había imaginado. La luz tenue del atardecer se filtraba a través de las ventanas, creando un ambiente casi onírico a medida que Sofía se adentraba en el laberinto de su mente. Las palabras en la pantalla seguían retumbando, como un tambor que anunciaba el inevitable encuentro con su propia verdad. No era solo una cuestión profesional. Lo que estaba a punto de abordar despojaba cada capa de su reservada existencia, colocándola frente a un espejo que reflejaba no solo a su clienta, sino toda la historia que había estado ocultando. Respiró hondo, intentando apaciguar los latidos frenéticos de su corazón. Sabía que lo que estaba a punto de hacer podría marcar un punto de inflexión, no solo en su carrera, sino en su vida personal. Se propuso tomar el control. Si iba a contar esa historia, empezaría por la suya. Su propio pasado debía unirse a la narrativa, compartiéndose sin miedo y sin reparo. Mientras su equipo continuaba generando ideas, Sofía se alejaba mentalmente, preparándose para el ejercicio que tenía en mente. Con voz firme, interrumpió las conversaciones. Quiero que cada uno de nosotros se libere de lo que les detiene. Hoy no se trata solo de defender a nuestra clienta, se trata de enfrentar nuestras propias verdades. La atmósfera cambió.
Un silencio expectante llenó la sala. Algunos cuerpos se tensaron, otros se relajaron, pero todos estaban allí, expectantes. Cada uno de sus colegas había llevado sus propias cargas en silencio, y ahora comprobó que la vulnerabilidad podía ser un hilo conductor para la fortaleza colectiva. Al compartir anécdotas, el peso de lo personal se convirtió en un hilo entrecruzado, que unía sus historias individuales en un tapiz colectivo. La verdad puede ser dolorosa, continuó, pero si no la enfrentamos, nunca podremos concebir una verdadera conexión con nuestros clientes, y mucho menos con nosotros mismos. Dicha declaración resonaba como un mantra, y notó cómo algunas miradas comenzaban a brillar con una nueva luz, como si compartieran un secreto apenas descubierto. Las historias comenzaron a fluir. Su compañero Juan habló de una relación familiar rota, mientras que Teresa compartió la lucha que había enfrentado tras la pérdida de un ser querido. Sofía escuchaba, reconociendo fragmentos de su propia vida en cada relato. Con cada confesión, la tensión en su pecho se aligeraba un poco más, pero en su interior, la voz de su madre seguía repitiendo el eco de su advertencia. Esa verdad puede cambiar todo. ¿Qué parte de su propia historia estaba dispuesta a explorar? A medida que el diálogo continuaba, se dio cuenta de que el reto que había asumido era más complicado de lo que había anticipado. Realmente podría abrirse y tocar ese lugar oscuro que había mantenido cerrado por tanto tiempo. Mientras el grupo se adentraba más profundo en sus experiencias, Sofía entendió que, para avanzar, debía raíz a su propio dolor. Pensó en su madre, en las heridas que le había dejado, y cómo había elegido distanciarse para protegerse. Enfrentar a la figura que había moldeado tanto sus miedos requería un esfuerzo monumental. La transformación comenzaba en el momento en que se decidiera a soltar lo que había mantenido en secreto durante tanto tiempo. La energía creativa estaba en su punto álgido. Estaba claro que las historias compartidas estaban uniendo al equipo, empoderándolos a abordar el caso desde un enfoque humanitario. Pero, de repente, una nueva notificación iluminó la pantalla de su computadora. Sofía, no puedes ignorarlo más. Este es el momento, el secreto se ha revelado, la adrenalina recorrió su cuerpo. Tal vez, solo tal vez, lo que había estado buscando era la clave para su propio crecimiento. Este nuevo mensaje no solo prometía aclarar el caso, podría darle el empujón que necesitaba para destapar su propia historia. Con una determinación renovada, se preparó para responder a ese grito interno, sabiendo que cada paso adelante obligaba a soltar parte de su antigua identidad. La puerta a su verdad estaba a punto de abrirse, y no podía dar marcha atrás. ¿Estaría dispuesta a atravesar umbrales que jamás imaginó que existían, o se quedaría atrapada en sus propios temores? La decisión pesaba en sus hombros, y el tiempo avanzaba inexorablemente. Sofía se sentó frente a su computadora, el pulso acelerado y la mente en ebullición. La notificación que aparecía desbordaba la promesa de una revelación, pero también advertía de la confrontación con un oscuro rincón de su historia que había evadido durante años. ¿Acaso estaba lista para abrir esa puerta y liberar lo que yacía atrapado detrás de ella? La certeza de que la clave de su desarrollo personal podría estar a un clic de distancia era tan excitante como aterradora. Con manos temblorosas, abrumada por la anticipación y el miedo, enfocó su atención en el mensaje. Revelaciones sobre el pasado pueden ser situaciones de transformación. La frase retumbaba en su mente, y su deseo de entenderse a sí misma la empujaba a actuar. Tenía que saber qué secretaba aquel mensaje para poder, de una vez por todas, cerrar las grietas de su propia historia. Mientras esperaba que el archivo se abriera, un pensamiento persistente la invadió. ¿Qué pasaría si esa verdad resultaba más dolorosa de lo que imaginaba? Era un dilema que no podía ignorar. Asumir la carga de sus secretos pasados significaba también aceptar la posibilidad de que los recuerdos fueran unas heridas sin curar. Sin embargo, en su interior resonaba la voz de su grupo, los desafíos personales que habían compartido. Finalmente, se dio cuenta de que la vulnerabilidad podía ser su mayor aliada. El archivo se abrió ante sus ojos. Las declaraciones eran contundentes, sacudieron su zona de confort. Las verdades acerca de su madre, de la relación que habían llevado y de lo sinsabor a abandono que marcó su infancia la golpearon con fuerza. Había una conexión clara entre sus experiencias y el caso que estaban defendiendo. La historia de su vida era un eco de las vivencias de su clienta. La simetría era aterradora pero reveladora. En su mente se formaban imágenes, el hogar familiar, lleno de silencios y malentendidos, y su propia lucha por la aceptación y el amor. Las dinámicas de poder que había sentido como una niña eran las mismas que se manifestaban en el entorno laboral actual donde se debatía lo ético y lo moral.
No solo enfrentaría la oscuridad ajena, sino la propia, esos patrones que la mantenían atrapada en la sombra, lejos de la auténtica Sofía, se sintió impulsada a ejecutar un plan. No podía seguir huyendo de sí misma ni de la verdad. La conexión con su equipo, la confianza que habían forjado, se convertiría en su ancla. No pensaba afrontar eso sola. Se levantó decidida, sus palabras resonando con fuerza en su mente: hoy es el día en que yo, Sofía, me elijo a mí misma. Al salir del despacho, su mente se enfocaba en cómo abordar el tema con su equipo, en cómo compartirles su propia vulnerabilidad. Quizás esto sea lo que se requiere para realmente conectar con nuestra clienta, pensaba, mientras el recorrido hacia la sala de reuniones parecía más corto, más cargado de significado. Había entendido que para alcanzar una evolución personal, el primer paso era aceptar y compartir su verdad. A medida que cruzaba el umbral, un presentimiento la invadió. ¿Recibirían su confesión con el mismo apoyo con el que ellos habían compartido sus historias? La decisión de abrirse era solo el primer paso. A continuación, habría que enfrentar cada mirada y cada interrogante con valentía. La sala estaba allí, esperándola. La energía en el aire era palpable, una mezcla de tensión y expectativa. Un dilema moral levantó la vista en su mente: ¿podía arriesgar su reputación profesional al exponer su vulnerabilidad? Era evidente que la incomodidad que sentía era el precursor de algo transformador. Y antes de que pudiera procesar la magnitud de su decisión, la sala de reuniones se convirtió en su escenario. Con una respiración profunda, se preparó para enfrentar no solo las miradas de sus colegas, sino también las de su infancia que aún la acechaban en sus recuerdos más oscuros. La pregunta vibraba en el aire, esperando ser pronunciada: ¿estás lista para dejar atrás tu pasado y abrazar tu verdadera historia? La puerta estaba entreabierta, el futuro al otro lado anhelando ser descubierto. ¿Lograría dar el paso que cambiaría no solo su vida, sino también el rumbo de su carrera y su conexión con el equipo? La tensión era electrizante y un nuevo capítulo estaba a punto de empezar. El momento de la verdad había llegado. El silencio en la sala se rompió mientras Sofía tomaba una respiración profunda, sintiendo el peso de años de inseguridad, dudas y dolor. La decisión de compartir su verdad no solo era un acto de valentía, sino también un puente hacia una nueva vida, tanto profesional como personal. Se enfrentaba a sus colegas, sus rostros llenos de expectativa, y supo que ese era su momento. Quiero compartir algo que me he mantenido guardado durante mucho tiempo, comenzó, su voz temblando ligeramente pero firme. Todo este tiempo he pensado que mis logros eran una forma de honrar a mi madre, pero me he dado cuenta de que, en realidad, he estado huyendo de mi propia historia. Es tiempo de ser auténtica, de reconocer todo lo que he vivido y cómo eso impacta no solo mi vida, sino mi trabajo. Las palabras fluyeron de su boca con la facilidad de una cascada, desbordándose, liberando historias de rechazo y sacrificios, de la sombra de su madre que siempre la había seguido, y de cómo había dejado de lado su necesidad de conexión por el miedo a perderse a sí misma en la lucha por el éxito. Cada confesión la liberaba más de las cadenas que la mantenían aprisionada y sentía cómo se solidificaba su presencia en el grupo. Las reacciones de sus colegas fueron sorprendentes. En el rostro de Juan se reflejaba una mezcla de admiración y tristeza. Teresa comenzó a llorar silenciosamente. Aquellas expresiones estaban llenas de empatía, y Sofía sintió un calor corriendo por su interior. Se dio cuenta de que su vulnerabilidad no solo resonaba con su grupo, sino que se convertía en un catalizador de cambio. Estoy lista para enfrentar mi pasado y usarlo como mi fortaleza, declaró con resolución. Este juicio no es solo sobre defender a nuestra clienta, se trata de dar voz a aquellas historias que han sido silenciadas, incluidas las mías. La atmósfera se cargó de un nuevo sentido de propósito. El equipo se unió, alentado por la autenticidad de Sofía, y juntos comenzaron a planificar cómo integrar esas historias en la narrativa del caso. Lo que antes parecía un desafío abrumador, ahora se convertía en un motor de inspiración. En lugar de correr con miedo ante la posibilidad de ser juzgada, Sofía se sintió más empoderada que nunca. A medida que sus ideas eran escuchadas y validadas, experimentaba una transformación tangible, un crecimiento que la acercaba a su esencia más profunda. El día del juicio llegó, y allí estaba Sofía, segura y decidida, llevándose consigo no solo el peso de su historia, sino la voz de su madre y la de la mujer a la que defendía. A medida que el caso avanzaba, se dio cuenta de que cada declaración realizada, cada testimonio compartido era un reflejo de su camino hacia la sanación y el empoderamiento. Al final del juicio, cuando el tribunal falló a favor de su cliente, una ola de emoción la invadió. No se trataba solo de una victoria legal,
era el símbolo de un viaje de reconciliación y crecimiento personal. En ese momento, Sofía comprendió que había logrado establecer la conexión que tanto anhelaba con su madre y ahora también con su propia identidad. Al regresar a casa, la relación con Ana había comenzado a sanar. Se sentaron juntas, y por primera vez, hablaron sin reservas. Anhelaba compartir cada victoria y cada dolor, entendiendo que al hacerlo, construían un nuevo futuro basado en la confianza y el amor. La sombra que antes la separaba se disipó, y lo que quedó fue un fuerte lazo materno lleno de promesas de reconexión. Sofía, ahora una abogada de derechos humanos más fuerte y empoderada, decidió establecer un programa comunitario de defensa donde las historias de otras mujeres pudieran ser escuchadas. La vida profesional y personal de Sofía se unieron en su deseo de hacer la diferencia, y cada taller ofrecía tanto a otras como a ella la oportunidad de liberarse y sanarse. La transformación de Sofía fue monumental. Pasó de ser la hija que huía de su propia historia a convertirse en la abogada que defendía no solo leyes, sino las verdades de las personas. En este viaje, había encontrado su voz, su propósito, y al hacerlo, había cambiado su vida para siempre. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.